Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. En este video voy a hablarles sobre el verbo acabar, que es una palabra muy útil para comunicarse por la cantidad de uso que tiene, además del que le da su significado, que es el de terminar una acción o de agotar una cosa. Al ser un verbo regular, es relativamente fácil de comprender, de utilizar y de conjugar. Es más, acabar y terminar son sinónimos y son prácticamente intercambiables. La mayoría de las veces puedes usar uno u otro sin miedo a equivocarte. Por ejemplo, vas a acabar demasiado cansado si sigues trabajando así, o vas a terminar demasiado cansado si sigues trabajando así. Nuestro viaje aún no acabó. Nuestro viaje aún no terminó. Tan pronto como la película acabe, nos vamos. Tan pronto como la película termine, nos vamos. La principal diferencia entre acabar y terminar se da en su uso coloquial e informal y depende sobre todo del país en que se hable y de sus costumbres en el habla cotidiana. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, acabar puede tener una connotación sexual según el contexto en que se diga. Por esta razón, en estos países se utiliza con más frecuencia terminar que acabar, mientras que en España o en Puerto Rico, por ejemplo, es más común acabar que terminar. En cambio, en donde más se diferencia acabar con respecto a terminar, es en que el verbo acabar tiene otros usos, sobre todo cuando va acompañado de otra palabra para formar otras expresiones. Vamos a ver cuáles son esos otros usos del verbo acabar. Primero, añadiendo la palabra de seguida de un verbo en infinitivo, pueden referirse a algo que ha finalizado o sucedido en el pasado reciente e inmediato. Acabo de llamar a mi madre para contarle la noticia. No puedo creer que ya te vas. Nosotros acabamos de llegar. Mis amigos acaban de correr una maratón. Están agotados. Mientras que añadiendo por seguido de un verbo infinitivo pueden referirse a algo que finalmente ha sucedido luego de cierta resistencia. Acabé por aceptar que no iba a poder seguir trabajando ahí. Ella no quería, pero acabó por cenar con nosotros. Llovía cántaros, pero acabamos por ir a recital esa noche de todas maneras. Y también pueden añadir con seguido de un sustantivo con su artículo para expresar que alguien ha terminado algo. El gobierno acabó con las restricciones después de 2 años. Él acabó con mi carrera por un simple malentendido. ¿Puedes creer que acabaron con la investigación sin consultarnos? O, según el contexto, para expresar que al cabo de cierto tiempo algo ha sucedido. Yo quería vivir viajando, pero acabé con un trabajo estable en la ciudad donde nací. Después de pensarlo mucho, acabamos con el apartamento de 2 habitaciones. ¿Trabajaste tanto tiempo para acabar con este sueldo? O que alguien ha tomado posesión real o subjetiva de una cosa. Cuando nos separamos, ella acabó con la casa y yo acabé con los ahorros. Al final acabé con las manos vacías. Mi mejor amiga acabó con mi trabajo luego de que me ascendieran. Ya ven cómo el contexto es fundamental para el uso del verbo acabar. ¿Qué tan importante es? Presten atención a este ejemplo. Después de pensarlo mucho, Agustina acabó con él. ¿Qué significa esta frase? ¿Significa que Agustina dejó a su novio, que se separaron, o significa que terminó eligiéndolo quedándose con él? En realidad, ambas son correctas, ya que en ambos casos expresa algo que ya ha sucedido y su significado preciso depende del contexto. Es más, en un contexto muy particular, esta frase puede hasta significar que Agustina, después de pensarlo mucho, asesinó a su novio. Así de importante es el contexto. El último uso del verbo acabar es utilizarlo seguido de un gerundio, que son los verbos terminados en NDO, para expresar la conclusión de algo en un estado continuo. O sea, el final de una situación que se prolongó por cierto tiempo, que sería lo contrario a un final abrupto. No quería ir, pero se acabó divirtiendo toda la noche. El partido fue muy duro, acabé sangrando de un corte en la pantorrilla. Al principio no nos atrevíamos, pero acabamos saltando todo junto al agua. ¿Qué tal ha ido?
Como ven, acabar es una palabra que ofrece muchas posibilidades, hasta es parte de varias frases típicas de la jerga de varios países, como tal cosa es de nunca acabar, para decir que algo parece no terminar nunca, o se acabó lo que se daba, para dar a entender que una situación como una relación se ha terminado. Y ahora sí, hemos acabado con este verbo. Recuerden incluir estas expresiones en sus sesiones de práctica para hacerse al hábito y seguir avanzando.